La Xbox Series X y S tienen tantos juegos que es fácil perder el tiempo en títulos que no valen la pena, pero cuando encuentras los correctos, la experiencia cambia por completo. Por eso hoy te traigo los 15 mejores videojuegos de estas consolas que sí o sí tienes que jugar en 2026. Ojo, solo con el número 1 y 2 tendrás cientos de horas de diversión. Número 15. Hi-Fi Rush, un título que demuestra que los gráficos ultra realistas no lo son todo, así que si buscas algo refrescante, este juego te sorprenderá con su estilo visual tipo animación y jugabilidad rítmica, donde cada golpe, movimiento y ataque va al compás de la música. Ahora bien, siendo honesto, su estilo puede no ser para todos, y si no conectas con su ritmo, puede perder parte de su encanto, pero si buscas algo original, dinámico y con mucha personalidad, este juego es una joya que no te puedes perder. Número 14. Psychonauts 2. Si buscas una alternativa de plataformas 3D al clásico Ratchet & Clank, aquí te vas a sorprender, ya que Psychonauts 2 apuesta también por mundos completamente únicos, donde cada nivel representa la mente de un personaje, con diseños visuales que cambian constantemente y mecánicas que se sienten frescas en todo momento. Incluso hoy sigue destacando por su originalidad, su narrativa y ese equilibrio entre humor y temas más profundos. Ahora bien, su estilo puede no atraer a todos y su enfoque más experimental puede sentirse extraño para quienes buscan algo más tradicional. Sin embargo, si lo que quieres es una experiencia diferente, creativa y con mucha personalidad, este juego cumple de sobra. Número 13. Hogwarts Legacy, un juego que ya mencioné en mi top de mejores videojuegos de PlayStation 5, que por cierto, si no lo has visto, anda a verlo en mi perfil o mediante la tarjeta que aparece en la esquina superior derecha. Y lo repito, ya que seguro hay algún fan de la saga viendo este video, que si bien no tiene una PlayStation, sí cuenta con una Xbox Series, por lo que puedes cumplir el sueño de recorrer Hogwarts, explorar el mundo mágico y aprender hechizos. Es más, así no seas fan de la saga, es un juego que brinda una experiencia muy atractiva por su ambientación y sistema de combate. Eso sí, puede que su historia principal no sea la más memorable y algunas actividades se vuelven repetitivas con el tiempo. No obstante, si buscas un juego inmersivo, lleno de magia y con muchas horas de contenido, este título te puede encantar. Número 12. Star Wars Jedi Survivor. Lo sé, en este top tenemos para todos los gustos. Si no eres fan de Harry Potter, por lo menos debes serlo de Star Wars, ¿no? Y si bien este juego tiene una entrega anterior llamada Fallen Order, es posible jugarlo independientemente. Eso sí, personalmente te recomendaría probar ambos, pero si te animas solo por este, vas a disfrutar de la mejora en la fluidez de los combates, habilidades ampliadas y escenarios mucho más grandes y detallados. Ahora bien, en su lanzamiento tuvo algunos problemas de rendimiento y no todos conectaron con su ritmo en ciertas partes de la exploración. Sin embargo, si eres fan de la saga, los combates con sable de luz y las historias bien contadas, este juego es una experiencia muy completa. Número 11. Dead Space Remake. Sé que después de tantos remasters y remakes que se han visto en PlayStation, muchos tienen cierto rechazo a estos. Sin embargo, creo que en este título vale realmente la pena darle una oportunidad, ya que gracias a su apartado visual renovado, iluminación más realista y mejora en el nivel de detalles, cada pasillo de la nave se siente aún más opresivo, y si bien salió en 2023, en 2026 sigue destacando por su ambientación, su diseño de sonido y esa sensación constante de peligro que no te dejará relajarte ni un segundo. Eso sí, si eres seguidor de la saga, al mantener una estructura fiel al original, puede que no te sorprenda tanto, pero si buscas una experiencia de terror intensa, inmersiva y técnicamente muy sólida, este remake de Dead Space te va a encantar. Número 10. Gears 5, un juego que demuestra por qué esta saga sigue siendo uno de los pilares de Xbox. Gears 5 lleva la fórmula clásica a un nivel más ambicioso, con escenarios más abiertos, mejoras en la movilidad y un apartado gráfico que incluso en 2026 sigue viéndose espectacular. La acción es intensa, el gameplay se siente contundente y cada enfrentamiento transmite ese peso característico de la saga. Ahora bien, siendo honestos, no reinventa completamente la fórmula y puede sentirse continuista para algunos jugadores. No obstante, si buscas un shooter sólido con una campaña entretenida y un multijugador que sigue siendo divertido, Gears 5 cumple
cumple con creces. Número 9. Halo Infinite, un juego que representa el regreso de una de las sagas más importantes en la historia de Xbox, ya que Halo Infinite apostó por recuperar la esencia clásica de la franquicia, combinándola con un mundo semiabierto que le da más libertad a la exploración y al combate, destacando por su gameplay sólido, la inteligencia artificial de los enemigos y esa sensación única que solo Halo sabe transmitir. Y si bien su lanzamiento no fue perfecto, debido al contenido limitado en el multijugador y decisiones que no convencieron a todos los fans de la saga, con el paso del tiempo el juego logró consolidarse como una experiencia muy disfrutable, especialmente en su campaña. Número 8. Forza Horizon 5, un título que demuestra hasta dónde puede llegar la conducción en mundo abierto dentro de Xbox Series, y que lo coloco porque siempre me piden al menos un juego de carreras en estos tops, así que si tienes un pedido en especial, encantado de leerte en los comentarios. Forza Horizon 5 nos lleva a México con un mapa enorme, variado y lleno de vida, donde cada carrera, paisaje y clima está recreado con un nivel de detalle impresionante. Incluso en 2026 sigue destacando por su apartado visual, su conducción accesible pero profunda y la cantidad de actividades que ofrece desde el primer momento. Ahora, siendo sincero, no representa un salto gigantesco frente a su entrega anterior y su estructura puede sentirse repetitiva con el tiempo. No obstante, si buscas un juego divertido, visualmente espectacular y con muchísimo contenido, Forza Horizon 5 es una apuesta segura. Número 7. Resident Evil 4 Remake, un remake que demuestra cómo actualizar un clásico sin perder su esencia, ya que toma todo lo que hizo grande al original y lo llevó a un nivel más moderno, con mejoras en el combate, una atmósfera mucho más tensa y un apartado visual que enaltece cada escenario. Incluso a pesar de haber salido ya el Resident Evil Requiem, sigue destacando por su ritmo, su variedad de situaciones y esa mezcla correcta entre acción y terror que mantiene la tensión de principio a fin. Eso sí, como todo remake, si eres fan de la saga, puede que no te sorprenda tanto, pero si buscas una experiencia intensa, bien equilibrada y con una calidad muy sólida, este juego es prácticamente obligatorio. Y si hasta aquí te está gustando el top, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, sino que enriquece el video con otras alternativas de juegos que pudieron haber entrado en el ranking, ya que como te has podido dar cuenta, con tus ideas vamos armando mejores tops, no tanto centrado solo en mi opinión, sino en la de todos, así que te leo en los comentarios. Número 6. Alan Wake 2, un juego que lleva el terror psicológico a un nivel mucho más cinematográfico, puesto que Alan Wake 2 apuesta por una narrativa densa, oscura y muy bien construida, combinada con un apartado visual impresionante y una iluminación que juega constantemente con nuestra mente. Asimismo, no queda ahí, su atmósfera, sus transiciones entre la realidad y ficción y el nivel de detalle en cada escena son aspectos que siguen haciendo que Alan Wake 2 destaque. Ahora bien, su ritmo es más pausado y su enfoque narrativo puede no ser para todos. Sin embargo, si buscas una experiencia inmersiva, diferente y con una identidad muy marcada, este juego es una joya dentro del catálogo. Número 5. Cyberpunk 2077. Sí, el videojuego que pasó de decepción a una de las experiencias más completas de su generación, ofreciendo hoy en día un mundo abierto enorme, detallado y lleno de vida, con una ciudad que se siente vibrante tanto de día como de noche. Es más, sigue destacando por su apartado visual, sus historias secundarias y la libertad que te da para construir tu propio estilo de juego. Y si bien su lanzamiento fue bastante problemático, lo que es una mancha que aún pesa para muchos jugadores, te recomiendo que le des una oportunidad si es tu estilo de juego, ya que con todas sus mejoras, expansiones y optimizaciones, a día de hoy es un título que realmente te va a encantar. Número 4. Starfield, un juego que a muchos de mis amigos no les gustó por lo repetitivo que suele ser, y siendo sincero, sí es bastante tedioso, pero si eres amante del espacio y lo que conlleva, puedes encontrarle el encanto, ya que Starfield apuesta por ofrecer un universo gigantesco para explorar, con planetas, misiones y decisiones que te permiten vivir tu propia aventura espacial. Incluso en 2026 sigue destacando por su escala, la libertad que ofrece y la cantidad de contenido que puedes descubrir a tu ritmo. No obstante, no todo el mundo conectó con la propuesta debido a que su exploración puede sentirse irregular y su ritmo no siempre es constante. Sin embargo, si tienes mucho tiempo y quieres dedicarlo
a una aventura espacial, Starfield ofrece gran cantidad de horas de contenido. Número 3. Elden Ring, el título favorito de muchos y que redefinió lo que podía ser un mundo abierto dentro de los RPG de acción. Elden Ring toma la fórmula clásica de los Souls-like y le expande a una escala enorme, con un mundo lleno de secretos, enemigos desafiantes y una sensación constante de descubrimiento, siendo razones por las que hoy en día sigue destacando por su libertad, su diseño de niveles y la forma en que recompensa la exploración sin necesidad de guiarte de la mano. Eso sí, su dificultad puede ser una barrera para muchos jugadores y no todos conectan con su narrativa indirecta, pero si buscas un reto exigente, una experiencia profunda y un mundo interesante que explorar, este juego es una obra imprescindible. Número 2. Red Dead Redemption 2, un título que quieras o no, siempre lo vas a ver en varios tops, y se lo tiene bien ganado, ya que llevó la inmersión y el nivel de detalle a un punto que, incluso en 2026, sigue siendo difícil de igualar. Red Dead Redemption 2 no solo destaca por su apartado visual, sino por la forma en que cada elemento del mundo se siente vivo y coherente, desde NPCs con rutinas propias hasta sistemas dinámicos donde el clima, la fauna y tus acciones influyen constantemente en la experiencia. Eso sí, no sé si el juego haya sido realizado con lágrimas de alegría o frustración por todo el proceso complejo que debe de haber conllevado crearlo, pero se ve como cada movimiento, animación e interacción está cuidada al máximo, por lo que si buscas un buen juego de mundo abierto, con gran inmersión y una atención al detalle precisa, Red Dead Redemption 2 es una referencia absoluta. Número 1. Baldur's Gate 3, para mí, una belleza de los RPG, y si bien muchos pueden pensar que Red Dead Redemption 2 debió estar en este puesto, ya en muchos de mis tops ha estado primero, así que debemos darle oportunidad a otros muchachos, como Baldur's Gate 3, el cual destaca por su enorme libertad de decisiones, donde cada diálogo, acción o error puede cambiar completamente el rumbo de la historia. Además, la cantidad de posibilidades que ofrece es impresionante, sin olvidar la calidad de sus personajes y la forma en que reacciona el mundo a todo lo que haces. Y si bien su sistema de combate es por turnos y su ritmo más pausado puede no ser para todos, si buscas una experiencia de juego profunda, rejugable y con cientos de horas de contenido, este título es imprescindible. Pero espera, esto no termina aquí. Si te gustó este top, vas a amar el siguiente, ya que llevamos la experiencia a un nuevo nivel con los 15 mejores juegos ultra realistas de Xbox Series X y S. Curioso, dale click al video y no te lo pierdas.